Muy buenos días, alumnos del grupo 5. Vamos a iniciar hoy, 30 de septiembre. Voy a poner asistencia a Daniela López y a Cintia Loredo Trasviño. Muy bien, Cintia, tienes 5 faltas seguidas, ¿no? Para que tomes en cuenta, tú ya no tuvieras derecho a examen, pero como estamos en pandemia, pues no puedo prohibirte eso. Si estuviéramos en presencial, ya no tuvieras derecho a tu examen. Es que olvidé justificarlas. Pues adelante, yo estoy pensando que les vale. Si no la justifica, pues tienen que tener mucha comunicación, no es solamente... Sí, pues es que de cuenta que fue pues y que por la de mi hermana de que me quedé cuidándolo y así. Ujú. Se me olvidó justificar a la verdad. Con otros maestros sí lo hice. Muy bien. Ok, Pasó, me comentas, por sinceramente. favor, me comentas en privado. Bueno, vamos a continuar. En esta parte nos quedamos en nuestra clase pasada, aquí. Aquí nos quedamos en esa parte donde nosotros estábamos sacando información sobre sobre una persona y de un texto. Nosotros estábamos revisando parte de la gramática que dijimos que íbamos a ver para este semestre. Vamos a esperar que se termine de cargar esto. Listo. Entonces, vimos o hemos cubierto estas partes, estas dos. Entonces ahora vamos a llegar al dúo das o al der is derar, con el que vamos a terminar de ver el cuadro. Y para cambiarle un poquito a negocios, no he podido salirme de la gramática básica con este grupo. Entonces vamos a hacer esta parte. Recuerden, ustedes, les voy a dejar ejercicios también donde ustedes, a ver qué pasa aquí. Ahí está. Les voy a dejar ejercicios donde ustedes van a resolver esta parte porque viene en su examen. Miren, ¿dónde está? Esta. Esta parte viene en el examen. Esto. Resolver en afirmativo, negativo y pregunta, y también cuando se hace una negación al final se tiene que decir la otra ocupación de la persona. Bueno, entonces esa sería una. Ahora viene también lo del texto y también vamos a ver esta parte de aquí. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver el do y vamos a ver el das. Do y das. Bueno, esos son verbos de acción, son auxiliares de un verbo de acción. Significa que cuando nosotros veamos eso, significa que la acción está presentada en el tiempo presente. Recuerden que los sujetos pronombres se van a dividir en dos partes. Aquí va a ser el I, el you, el we y el they. Entonces, para la tercera persona, nosotros vamos a usar el he, she y it. Esto como parte de la tercera persona. Entonces, para ellos es lo que vamos a usar nosotros eh, el das. El das los dos significan verbos de acción, pero son para personas y en tiempo presente. Significa que la información es en tiempo presente y eso también significa que vamos a tener un cambio en la presentación de la información. Bueno, entonces voy a tratar de cambiar esto. Aquí está. Entonces le ponemos aquí. En esta parte viene
Por ejemplo, she speak French. Ella hablar francés. Muy bien. Ok. Entonces, lo que deben de hacer aquí es hacer en afirmativo, negativo y pregunta. Así como vimos con el verbo to be, son diferentes maneras. El verbo to be es el verbo de ser o estar, pero el dúo das significa una acción. Entonces, el ser o no ser, por ejemplo, acá decíamos que era o no era mecánico, era o no era maestro, era o no era piloto, era o no era enfermera, era o no era cantante, pero entonces ahora son verbos de ser o estar, el verbo to be, pero ahora vamos a ver el dúo das como verbos de acción. Bueno. Entonces, este es la pregunta del examen y lo voy a poner en amarillo como pregunta de examen, todo lo que esté poniendo por allí. Entonces, así viene en tu examen. Entonces vas a tener que hacer con el dúo, con el das, la siguiente información. Primero, lo tienes que poner en affirmative, lo tienes que poner en negative y lo tienes que poner en modo question, en pregunta. Muy bien. She speaks French, entonces vamos a decir otra eh, razón para contestar esto. Muy bien. Entonces, el verbo speak es hablar. Nosotros, si vamos a decir en afirmativo, lo tenemos que poner en presente simple. Entonces, nos vamos acá, en esta parte, ustedes ya ahorita ya deben de tener conocidas las reglas de cómo formar el presente simple. Speak, entonces, ¿es tercera persona? Sí, entonces el verbo sí va a cambiar. Recuerda que si no fuera tercera persona, por ejemplo, si fuera you, el verbo quedaría igual, porque no es tercera persona, pero si es una tercera persona, el verbo tiene que cambiar. Entonces el verbo speak, lo que puedes hacer es que te vas a tus notas donde escribiste cómo se forma el presente simple. Acá lo tenemos por acá en nuestras primeras notas y aquí lo tenemos. Cómo formar el presente simple. Entonces, el verbo speak ni termina con O, X, Z, CH, CH, S, S, ni termina con consonante más Y, ni vocal más Y tampoco. Entonces va a quedar en este, donde dice que la mayoría de los verbos van a recibir la S al final para formar el tiempo presente simple cuando es acerca de una tercera persona. Aquí vemos un ejemplo muy claro. Entonces, yo camino en las mañanas, él camina en las mañanas. Entonces, aquí tiene una S para ejemplificar que es tercera persona. Entonces, si no encaja en ninguno de los verbos, pero es tercera persona, simplemente le pones la letra S al final. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, es un aprendizaje integral de todo. Y eso vamos a hacer aquí. Aquí es en afirmativo, entonces aquí me quedaría she speaks French. She speaks French. Ella habla francés. Así quedaría y entonces por eso a veces en los textos miras que te lo ponen de forma diferente precisamente porque se trata de una tercera persona. Entonces, esa es la razón por la cual se le agrega una letra más. She speaks French. Bueno, entonces aquí tenemos el negativo. Ahora, cuando nosotros decíamos la negación allá, tienes que meter el verbo de acción. Y ojo con lo que te voy a decir, pon mucha atención. El verbo solamente se va a conjugar cuando se afirma. Si el verbo se niega o el verbo se pregunta, tiene que quedar en su forma base como está aquí. Así como está ahí, así tiene que quedar. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en cómo lo vamos a cambiar. Entonces, no se te olvide, si el verbo se va a afirmar, es la única manera en donde se va a conjugar. Si el verbo se niega o el verbo se pregunta, queda en su forma base. Bueno, entonces, como es una acción, las acciones se van a representar con el do o con el das. Con el do o con el das es un verbo auxiliar de acción. Es, por ejemplo, do you work?
¿trabajas tú? Does she work? ¿Trabaja ella? Entonces, esa manera es como vamos a ponerlo. Bueno, entonces ya quedamos que si es una tercera persona, entonces nosotros vamos a estar usando el does. Pero ahorita hay que negarlo. Vamos a decir que ella no habla, que ella no habla francés. Entonces sería she does not speak French. Ahí está. No se te olvide que este verbo tiene que quedar en su forma base porque lo estoy negando. Aquí es donde lo estoy negando. Entonces, en esta manera, yo pudiera ponerlo así también y es válido. Pero primero, pues hay que saber hacerlo como se debe y después hacemos la contracción. Es la misma, pues, pero cualquiera puede de los dos poner. Bueno, entonces, esa sería la manera negativa. She does not speak French. O doesn't. She doesn't speak French. Cualquiera de las dos que quieras poner. Entonces, ahí viste el afirmativo, donde si lo vas a afirmar es la única manera cuando el verbo se va a conjugar. Ya viste que lo estoy poniendo en negativo y ahí queda en su forma base. Queda en su forma base y con el auxiliar das y tiene que ir negado. Vamos a hacer la pregunta. Entonces, allá usábamos el is. Aquí nosotros vamos a preguntar con el auxiliar porque es una acción. Entonces voy a poner does she speak French? Does she speak French? ¿Ok? Entonces, de esa manera nos queda la pregunta. Si es una acción, siempre va a empezar con el auxiliar do o das, dependiendo de la persona. Dependiendo de la persona. Siempre va a empezar con ese auxiliar. Muy bien. Entonces, ya formaste afirmativo, negativo y pregunta. ¿Cómo voy a contestar si mi respuesta es afirmativa? Recuerda que si tu respuesta es afirmativa, siempre tienes que contestar con lo que se te pregunta. Y si es afirmativa, ahí termina porque es corta. Yes, she does. Y es todo lo que hay que hacer. Yes, she does. Ahora, hay que poner la negativa. Si es negativa, tu respuesta es larga. Por ejemplo, aquí puedo poner no, she doesn't. Punto. She, ya tienes aquí con qué contestar, ya tienes que decir que es italiano. Entonces, si aquí voy a afirmar, es cuando yo el verbo lo voy a conjugar. She speaks Italian. Entonces, esta sería la manera en cómo ustedes van a contestar un verbo de acción formado en las diferentes maneras en el idioma inglés. Recuerda que hay que ver si es tercera persona, sí o no. Y si es tercera persona, pues a aplicar los verbos del tiempo presente para los afirmativos. Y si no, pues lo dejas igualito. Si acaso no es tercera persona, pero si es tercera persona, te obligas a hacer cambios. Entonces, hiciste el afirmativo, el negativo y el pregunta. Aquí está la respuesta. Si tu respuesta es afirmativa, tiene que ser corta. Entonces, cuando estamos en presencial y como estamos revolviendo todo, aquí los alumnos, por ejemplo, dicen, yes, she is. ¿De dónde agarras el is? Si yo te estoy preguntando con das, con eso mismo debes de contestar. El inglés es así, con lo que te pregunten debes de contestar. No debes usar nada más para contestar. Con lo que te pregunte, con eso tienes que contestar. Muy bien. Entonces, vamos a hacer uno más teniendo ese ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner she, el verbo, mi verbo va a ser study. Entonces es una acción. Si yo te pusiera aquí, she, doctor, es un verbo de cero estar. Es un verbo de cero estar, entonces no es una acción, doctor. Entonces lo voy a hacer con el verbo to be.
O sea, yo no te voy a decir si lo vas a hacer con el verbo to be o con el dúo das, dependiendo que tú veas qué te estoy poniendo en el paréntesis, entenderás con qué va a ser. Por ejemplo, ella, doctor, bueno, pues entonces es con lo de arriba, con lo que te enseñé primero, con el verbo to be. Pero en este caso va a ser lo vamos a poner con una acción. She study biology. Ella estudia biología, biology. Biology. Entonces, no, le vamos a poner que ella es una estudiante de mercadotecnia, de marketing. Ahí está. Entonces, en esa parte, con eso tienen ustedes para contestar y hacer el afirmativo, negativo y pregunta. Entonces aquí, yo con esto que vea, voy a poner him, ya no voy a poner she. Yo con esto que vea, este verbo estudiar, yo ya entiendo que es una acción y no es un verbo de ser o estar. Entonces, por eso mismo yo me obligo a usar el do o el das, dependiendo de la persona. Entonces, de esa manera es como van a trabajar en esto. Muy bien. Entonces, nos vamos a contestarlo. Vamos a contestarlo. Vamos a seguir el ejemplo de arriba. Vamos a poner el afirmativo. Muy bien. ¿Es tercera persona? Sí. Sí es tercera persona. Entonces el verbo tiene que cambiar. Yo lo tengo que poner en tiempo presente. Si el verbo termina, ¿en qué termina? En una consonante más Y. ¿Recuerdan ustedes cómo se debe de cambiar? Muy bien. Pues se le da un tiempo al grupo para que participe y no lo hace. Entonces vamos a continuar. En esta parte voy a buscar a ver si es el verbo termina con una consonante más una Y. ¿Cómo voy a formar el tiempo presente? ¿Cómo se forma el tiempo presente con consonante más Y? Aquí está. Para verbos que terminen en una consonante más una Y, vamos a remover la Y y agregar la terminación IES solamente para la tercera persona. Entonces, he es tercera persona, quito la Y y agrego IES. Nótese que aquí está we y we no es tercera persona, entonces nosotros no tenemos nada que moverle. Pero en este caso, he sí es tercera persona, vamos a aplicar esto en nuestro ejercicio. Nos vamos a secar. Nos vamos a secar donde estamos trabajando. Entonces, he studies, hay que hacerlo en tiempo presente. He studies biology. Ahí termina. Ahí termina. Ahora vamos a hacer el modo negativo. ¿Cómo vamos a hacer el negativo? Bueno, entonces, ¿es una acción? Sí, sí es una acción. Entonces tienes que usar el dúo das, tienes que usar el das porque es tercera persona. Es he does not study. Recuerden que si voy a negarlo o preguntarlo, el verbo queda en su forma base. Biology. Él no estudia biología. Él no estudia biología. Muy bien. Entonces, de esa manera lo afirmo y lo pregunto. Ahora vamos a preguntar. Lo afirmo y lo niego. Ahora vamos a preguntarlo. Y recuerden que si voy a preguntar, tengo que usar el auxiliar de acción. En este caso va a ser el do. Entonces va a ser does he study biology? Does he study biology? Mi pregunta, mi respuesta puede ser corta. Es yes, he does. Yes, she does. O yes, he does. Es él. Yes, he does. Con lo que te pregunte, con eso tienes que contestar.
Pero resulta que tú tienes otra opción, tienes que poner la mercadotecnia. Entonces, eso lo vamos a incluir a manera de fomentar los diálogos en la respuesta de la pregunta. Vamos a poner no, he doesn't, punto, y lo voy a conjugar el verbo. He studies biology. Entonces, esa sería otra pregunta de examen y estas serían las respuestas correctas que se espera que ponga. Grupo 2.5, ¿alguna duda hasta aquí? No, profe. Muy bien. Entonces, esa es la manera de ver esto. Ahora, tenemos que ver otro ejemplo para ejemplificar la gramática. Y es este que está aquí. Es el there is y es el there are. There is, there are. There is, there are. Los dos, el there is y there are. There is, there are. Muy bien. Los dos significan, y lo voy a poner en español. Aquí ya no quiero que esté en... Los dos significan hay. O sea, presumen la existencia de algo. Presumen la existencia de algo. Entonces, en esta parte, el there is va a ser para el singular y el there are va a ser para el plural. Entonces, esa manera, los dos significan hay, pero uno es para singular y otro es para el plural, o sea, presumen de que hay algo, de que algo existe. Por ejemplo, yo puedo decir que aquí en este cuarto, there is a computer. Por ejemplo, voy a hacer there is a computer. Hay una computadora. There is a computer. Esa sería la respuesta. There is a computer. Hay una computadora. Y puedo decir que there are two notebooks. Hay dos libretas. Hay dos libretas. Entonces, si es singular, voy a usar el is, there is, y si es plural, voy a usar el there are. Con más de uno ya se considera plural. Entonces, there is a computer, hay una computadora. There are two notebooks, hay dos libretas. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente para ejemplificar este tema. Yo puedo poner aquí. Bueno, el Render Program es en el que ustedes, no sé si ya les hayan hablado de eso, es lo que ustedes se van a basar para pedirle a las personas que hagan una proyección de lo que ustedes están haciendo. Por ejemplo, yo debo decir,
Oye, estoy haciendo una campaña publicitaria para una ferretería. ¿Me puedes hacer el render de lo que voy a presentar en el tríptico, de lo que voy a presentar a las personas que van a valorarme y autorizarme el trabajo? Ok, sí, sí, te hago el render. ¿Y qué es el render? Es un programa donde ustedes van a ver la imagen ya recreada ahí de la fotografía o de la ferretería, ya como si estuviera pues en una imagen, ¿no? Entonces esa es creación de imágenes. Y eso pues lo deben de conocer, no sé si ya les hayan hablado de eso. Entonces la respuesta aquí va a ser 2 render programs y tu respuesta otra va a ser 5. Bueno, entonces voy a usar there is o voy a usar there are. There are. Gracias. Voy a usar there are, lo estoy afirmando. There are 2 render programs. Ahí quedó el afirmativo. There are 2 render programs. Entonces me voy al final y le voy a hacer el negativo. La única diferencia entre afirmativo y negativo es que voy a insertar la negación. Entonces va a ser there aren't o there are not, como ustedes quieran ponerlo. There are not 2 render programs. There are 2. There aren't 2. Hay 2 programas. No hay 2 programas. Entonces formemos el modo de pregunta. ¿Cómo se forma el modo de pregunta? Tan sencillo. Y todo el patrón del idioma inglés es así. Si de esta manera lo hago, lo invierto y ya lo hago pregunta. La pregunta sería así. Are there 2 render programs? Are there 2 render programs? Bueno, esa sería mi pregunta. Entonces, la respuesta correcta va a ser yes, there are. O si es negativo, mi respuesta va a ser no, there aren't. Punto. No, there aren't. Punto. ¿Cuántos hay? Hay 5. There are 5. Entonces ya no puedes repetir there are 5 render programs. Entonces ya se entiende, pues ya se entiende que estamos hablando de lo mismo. There are 5. Entonces de esa manera termina esta explicación de cómo se hace el afirmativo y negativo. Muy bien, entonces vamos a hacerlo con algo coloquial. Vamos a poner for graphic prints in WhatsApp. Entonces vamos a poner que solamente hay 2. Solamente hay 2. Muy bien. Entonces 4 imprentas gráficas en WhatsApp. Y al final vas a contestar que hay 2 nomás. Bueno, entonces voy a hacer el afirmativo. Voy a hacer el negativo. Voy a hacer el modo question y mis respuestas. Entonces, voy a poner aquí, por ejemplo,
there are, porque es 4. Entonces tengo que usar there are 4 graphic prints in Wasabi. Ok, es afirmativo. Es afirmativo. Entonces vamos a poner el negativo. There are not 4 graphic prints in Wasabi. There are 4 graphic prints in Wasabi. Bueno, entonces ese sería there are not. There are not 4 graphic prints in Wasabi. Ese sería el afirmativo y ese sería el pregunta. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a preguntar? Recuerden, ya les dije que si de esta manera lo afirmo, solamente lo invierto y eso ya hago la pregunta. Va a ser, are there 4 graphic prints in Wasabi? Si tu respuesta es afirmativa, yes, there. ¿Dónde está? Se perdió. In Wasabi. Yes, there are. O si tu respuesta, no se te olvide que con lo que te pregunte, con eso vas a contestar, pero como estás afirmando, lo tienes que invertir. Yes, there are. Y te pongo no, there aren't. No, no hay. Punto. ¿Cuántas hay? There are. Aquí tengo la respuesta que voy a poner. 2. Pero ya no puedo poner hay 2 imprentas gráficas en Wasabi. No, con eso vamos a hacerlo. Y así estamos viendo verb to be, do o das y acciones para poder completar este cuadro. Entonces hay una tarea que se les va a dejar sobre llenar un cuadro donde con expresiones en afirmativo, negativo y pregunta y las dos respuestas con el verb to be, con el do o das y con el there is y there are. ¿Sí? Entonces esa sería la respuesta. Entonces hoy vimos cómo formar el afirmativo, negativo y pregunta. También vimos cómo formar el there is o there are. Recuerden que el do o das es una acción. Es una acción, entonces el do es un auxiliar de acción. Se nos presenta como do cuando no es tercera persona y se nos presenta como das cuando sí es una tercera persona. ¿Sí? Entonces, esa parte vamos a dejar de tarea. Es un cuadro donde van a hacer esa parte. Entonces, ahorita, si les pregunto, pues van a decir que no me van a contestar si tienen dudas o no. Entonces, voy a dar por hecho que ya lo entienden. Y les voy a dejar una tarea del do o das, del verb to be y del there is o there are como para evaluar. Entonces, voy a buscar esta parte. Aquí está. Y aquí está, aquí está, aquí está. ¿Dónde están ustedes? Compartimos información. Aquí vamos. Entonces, vamos con el verb to be, do, das, there is, there are. Muy bien. Entonces, de aquí sigue esta parte. El verb to be, el there is, el there are. Y entonces ya nos toca hacer nuestro examen. Entonces, va a ser acerca de sacar información acerca de un texto y de responder con there is, there are, con el verb to be o con do o das. Entonces, el examen le voy a poner fecha de una vez.
Hoy nos toca clase y también nos toca el día de mañana, donde vamos a hacer una revisión de lo que hemos visto. Y el día lunes a las 7 de la mañana va a ser su examen. De una vez lo voy a agendar aquí. El primer examen que va a ser el día 3 de octubre. Vamos a ponerle primer parcial para anotarlo aquí. Primer parcial, 3 de octubre, 7 de la mañana. El examen se los voy a dejar por aquí y ustedes lo van a subir en la semana 6 de la plataforma. Entonces, todos los trabajos estos, sin excepción, vencen el día de mañana, día primero. Entonces, y ya el lunes, pues ya te califico junto con tu examen. Todo esto se vence mañana junto con uno que te voy a dejar. Mañana te voy a seguir explicando lo que es el Vertubio Duo Das. Y mañana mismo te voy a dejar un ejercicio que vence mañana mismo y el lunes haces tu examen. ¿Sí? Entonces, no he querido revisar la plataforma porque han sido un grupo muy irregular que ni siquiera participa. Entonces, pues les he estado dando oportunidad, pero ya casi todos mis grupos están evaluados en el primer parcial. Entonces, por aquí tengo algo que mostrarles, permítanme. Permítanme un poquito. Bueno, yo califico pues de la siguiente manera, ya les había dicho. Por ejemplo, aquí ustedes, este es el grupo 1-2 de la mañana, pero para el caso es lo mismo, ¿no? Entonces aquí se va a ir formando su calificación de esta manera y ya se va a ir abonando hasta la final global y el final del semestre. Aquí ya se va a ir saliendo. Y acá en esta parte es para poner el examen último o trabajo final. Y cada punto o cada actividad que tú tengas, pues va a tener una ponderación o un valor. Entonces aquí ya pudiéramos ir formando su promedio, ¿no? Entonces, de esa manera. Entonces, así igual va a ser el trabajo de ustedes. Tengo una hoja, no, apenas la voy a formar, del grupo del 1, del 2-5. Aquí tengo el programa. Si se dan cuenta, me falta este tema. Estoy en este todavía, pero no puedo avanzar y los tiempos de exámenes se llegaron. Entonces no puedo avanzar precisamente porque son un grupo que no participa. Entonces estoy en el segundo tema, pero ni modo. Así los voy a evaluar. Así los voy a evaluar porque no me puedo detener. Entonces son un grupo que no participa, pues. Entonces yo voy a pasar lista. Parece que llegaron más personas. Acaban de llegar a los 28 minutos de clase. Es Emanuel y ¿quién más llegó? Giovanni hace rato que llegó y Johan. Bueno, entonces, Presente. gracias. Entonces voy a continuar mañana con esta explicación. Les dejo eh, un trabajo y con eso mañana revisamos todo esto. Bueno, entonces que tengan un excelente día.